La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Actualizando Nuestra Fe de este martes. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar transmitiendo desde esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para cada uno de ustedes, los que nos están sintonizando y también aquellos que nos verán a través de YouTube. También les agradecemos que están al pendiente de los programas. Qué bueno que están con nosotros, y en esta noche vamos a seguir continuando estudiando de la palabra de Dios como cada 8 días, y ahora vamos a continuar con el estudio que había comenzado nuestro hermano Juan Ramón Chávez hace 2 semanas acerca de la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que pues vamos a dejarle de los micrófonos a nuestros hermanos en esta noche para que también los salude. En los controles, como siempre, nos está apoyando Loida, a quien le agradecemos que nos esté apoyando ahí en los controles. Así que aquí están nuestros hermanos en esta noche. Carlitos. Yo. Muy buenas noches, mis hermanos, tengan todos ustedes, Dios los bendice grandemente. Esperemos que en estos momentos estén preparados para escuchar la palabra de nuestro Dios por parte de nuestro hermano, que nos expondrá este tema, que como dice nuestro hermano Carlos, es una continuación, así que vamos a estar atentos. Si estuvo en el programa cuando se inició y tomó nota, pues continúe tomando nota aquí. Y pues iba a decir algo, pero eso siempre lo dice el hermano Ramón, así que lo de la cena, pero eso mejor que lo diga él. Así que saludos y que el Señor los bendiga. Bueno, Heriberto. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que ya están listos y preparados para escuchar en esta noche el programa, ¿verdad? Gracias damos a nuestro Dios también porque nos da la oportunidad de poder estar aquí y de que estos programas pues se sigan transmitiendo desde esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Así que, mis hermanos, como siempre les digo, vamos a estar atentos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por hacernos el favor de acompañarnos esta noche, este 12 de agosto. Dios los bendiga. Si está cenando, pues buen provecho, y les agradecemos que estén con nosotros, hermanos. Y pues muchas gracias a aquellos que nos han escrito, a aquellos que han comentado, que ven los videos grabados que están en YouTube, hermanos. Gracias por los comentarios. Y esperamos, hermanos, que podamos aprender algo también en esta noche de la palabra de Dios. Bienvenidos. Así es, como cada noche, gracias por aquellos hermanos que, como dice nuestro hermano Juan Ramón, nos dejan algún comentario, algún mensaje, ¿verdad?, de los videos que a través de nuestro canal de YouTube estamos colocando ahí, ¿verdad?, para que ustedes los puedan volver a reproducir, o también compartir con la hermandad, o también ponerse a estudiar de la palabra de Dios con el amigo, el familiar o algún vecino por ahí, ¿verdad?, que quiera estar estudiando con él para que conozca más de la palabra
de Dios. Así que pues un saludo a todos los que también invitamos a participar ahí en el chat. Ahí puede usted dejar el comentario sobre el tema de esta noche, también sus saludos. Nos gustaría saber de dónde nos están escuchando, pero también saludamos a todos los que solamente prenden la computadora, se meten a la página donde transmitimos, ¿verdad? Y ahí dejan el audio mientras andan haciendo alguna labor, ¿verdad? Algunos en el trabajo, otros haciendo labores ahí en la casa o trabajando en alguna otra cosa, pero también edificándose del mensaje de este estudio. Así que vamos a dejarle a nuestro hermano Carlos Saúl que nos lleve en oración y después un canto por nuestro hermano Heriberto para ya dejarle el micrófono a nuestro hermano Juan Ramón en esta noche para que estudiemos la palabra de Dios con el tema que trae. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Santo Padre, buen Dios, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar presentes aquí, Señor, nos da la vida y la salud y el poder para estar aquí. Señor, te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en nuestra vida. Y Señor, en estos momentos te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano que expondrá de tu palabra, que la palabra que sea expuesta sea de beneficio para la vida de cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo y sigas prosperando este ministerio. Señor, bendice a todos aquellos que se hacen el esfuerzo de conectarse y estar escuchando. Bendíceles en sus vidas, bendíceles siempre. Señor, sigue ayudándonos aquí en estos momentos y tú bendice este momento en el que estaremos aquí presentes adorando, alabando y dando a conocer tu santo y bendito nombre, Señor. Es por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amo a Cristo porque Él me amó primero. Amén. Vamos a cantar este corito. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Así es. Muy bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos esta noche. Dios los bendiga. Estamos estudiando la iglesia del Nuevo Testamento, mis hermanos. En medio de tanta confusión religiosa, en medio de tantos grupos, hermanos, que profesan ser la iglesia que Cristo edificó, mucha gente se pregunta, ¿cuál de todas es la correcta? ¿Cuál de todas es la verdadera? Hace 15 días iniciamos este estudio, hermanos, sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Hablamos de las razones de estudiar sobre este tema. Miramos también el significado de la palabra iglesia y los sentidos en que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy quiero que hablemos, hermanos, sobre el fundador de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, tiene un origen divino. Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, prometió levantar su iglesia. Y Mateo registra las palabras de Jesús, hermanos, en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esto vemos, hermanos, que Jesús es el origen y fundador de la iglesia. Como dice el escritor de los Hebreos, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Siendo tan importante, hermanos, para Jesús la iglesia, Él quiso ser su propio constructor. Pero debemos observar dos cosas, hermanos, en este pasaje, en Mateo 16:18. Primero, Jesús habló en tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Lo cual indica, hermanos, que la iglesia no se estableció en el Viejo Testamento. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Otra cosa que debemos observar en este pasaje, que Jesús habló en singular: mi iglesia,
Lo cual significa que de todas las iglesias que hay, solo una es la de Cristo. Así que, hermanos, hablemos primero que Jesús habló en tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Esto significa, hermanos, que Jesús no estableció la iglesia en su tiempo. Es muy importante señalar, hermanos, que aunque Jesús estableció la iglesia, su iglesia, no lo hizo en su tiempo. Es decir, no lo hizo durante su ministerio. Pues Pablo dice que Jesús adquirió a la iglesia con su propia sangre. Así lo dice en Hechos 20:28. La cual él ganó con su propia sangre. La sangre, hermanos, aquí representa la vida. Por eso Jesús tuvo que dar su vida para poder hacerse de la iglesia. Por tal motivo, hermanos, no lo pudo hacer antes de morir. O sea, Jesús no pudo hacerse de la iglesia antes de morir en su ministerio. Pablo también repite lo mismo a Tito, hermanos, en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nótese que dice, aunque con otras palabras, dice la misma verdad que Pablo dijo en Hechos 20:28, que Cristo se dio, que Cristo se murió para poder hacerse de la iglesia. El escritor de los Hebreos, hermanos, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que para adquirir la iglesia, Jesús tuvo que morir. Por tal motivo, hermanos, la iglesia no fue establecida durante el ministerio de Cristo. Otra cosa, hermanos, el hecho de que hable en tiempo futuro, edificaré mi iglesia, significa que tampoco la estableció, hermanos, a la iglesia después de su resurrección. Piensen esto. Sus discípulos, cuando Jesús resucitó, hermanos, sus discípulos no creían que Jesús había resucitado. En Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Hermanos, incluso los discípulos se habían regresado al trabajo de la pesca. Así lo dice en Juan 21:3. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada hasta que Jesús, hermanos, se les aparece. Hermanos, la iglesia no fue establecida, hermanos, después de la resurrección de Cristo. Además, usted recuerda que Jesús prometió que el reino, o sea, la iglesia y el poder vendrían juntos, y que muchos de sus contemporáneos estarían vivos para verlo. Eso lo dijo en Marcos 9:1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, que no morirán, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Ok? La iglesia o el reino vendría con poder. Jesús enseña, hermanos, que el poder fue el resultado de la venida del Espíritu Santo. En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero usted recuerda que el Espíritu Santo no podría venir hasta que Cristo ascendiera a los cielos. Eso lo dijo Jesús en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Lo cual significa, hermanos,
que Jesús estableció la iglesia cuando ascendió a los cielos. Hermanos, Jesús estableció la iglesia cuando ascendió a los cielos. Jesús ilustra esta verdad en la parábola de las 10 minas, en Lucas 19, 11 y 12, que dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hermanos, esta parábola fue dicha por dos razones: porque estaban cerca de Jerusalén y porque la gente que seguía a Jesús pensaba que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En el versículo 12 Jesús dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús aclaró a la gente, hermanos, a la gente que lo seguía, que el reino no vendría de inmediato. Habría en primer lugar una ausencia de su parte, pero con un propósito específico: recibir el reino, y luego regresaría. El hombre noble, hermanos, es Jesucristo aquí. El país lejano es el cielo. El reino que iba a recibir la iglesia. Y su venida o su regreso, hermanos, la segunda venida. Esta interpretación, hermanos, concuerda perfectamente con lo que decía la profecía de Daniel en Daniel 7, 13 y 14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Fíjense, hermanos, hablando de la ascensión de Cristo, venía uno como un hijo de hombre. Fíjense, hermanos, término para referirse a Jesucristo, el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios Padre, hermano, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Eso lo dice Daniel 7, 13 y 14, que concuerda perfectamente, hermanos, con la ascensión de Cristo, hermanos, hacia el cielo, hacia el Padre, y cómo se sentó a su diestra. Hermanos, Cristo empieza a reinar sobre su trono cuando asciende a los cielos. Mire, si hacemos un recuento, a Jesús se le prometió el trono de David en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. ¿Ok? El trono de David, hermanos, está en el cielo. Así lo dice el Salmo 89:35 en adelante. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, y como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Ahora, Pedro dice, hermanos, en el sermón del Pentecostés, Pedro dice que Jesús resucitó para sentarse en el trono de David. Lo dice en Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que, hermanos, Jesús asciende a los cielos para centrarse en su trono, que es, a su vez, el trono de Dios. Así lo dice en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Así que, hermanos, desde que Jesús ascendió y se sentó en el trono, está reinando. De allí que Pablo diga, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15:25. Y todo esto, hermanos, concuerda perfectamente con la profecía de Isaías cuando dijo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que, hermanos, el reino de Cristo se establecería en el momento que Jesús se sentó en el trono y se manifestaría a través de la conversión de aquellas como 3,000 personas que se sometieron a la ley de Cristo, hermanos, en el día del Pentecostés. Así que, si hay una iglesia, hermanos, pero cuyo fundador no es Cristo, entonces no puede ser la iglesia de la Biblia, no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a una pausa, regresamos. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Así es. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Nuestro hermano Rubén Medina dice, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. En los planes de Dios todas las cosas tienen su tiempo. Cristo estableció su iglesia en el tiempo escogido por Dios y estableció la iglesia exactamente como Dios la quería. No se puede decir todo esto acerca de los grupos humanos que tienen nombres humanos y doctrinas que reflejan la ideología de sus fundadores. Es cierto, hermanos, si una iglesia tiene como fundadora a Guillermo Miller, Elena White, a José Smith, a Martín Lutero, a Juan Wesley, a José Smith, a Carlos Russell, a Juan Calvino, hermanos, a Jorge Fox, a Bonifacio III, hermanos, no se puede llamar la iglesia que Cristo estableció. O sea, no es la iglesia que Cristo estableció. Muy bien. Otra cosa que tenemos que señalar, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que Jesús habló, hermanos, en singular. Antes de pasar a este punto, hermanos, quiero mencionarles algo. Fue cuando Jesús ascendió a los cielos, hermanos, que Jesús estableció la iglesia. Les comento esto, hermanos, porque hace algún tiempo un hermano nos tachó a todos los predicadores latinoamericanos diciendo que
que creíamos que la iglesia había sido establecida en Hechos capítulo 2 y que la iglesia no había sido establecida en Hechos capítulo 2, porque cuando Cristo resucitó de los muertos, hermanos, dice en 1 Corintios 15, me parece que es el versículo 6, donde Pablo dice que Jesús resucitó y se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dicen, ven, que dice hermanos, eso significa que la iglesia ya existía. No, hermanos, decir eso es ir en contra de las profecías, es ir en contra, hermanos, de las mismas palabras o del mismo libro de los Hechos. Realmente, hermanos, sí eran hermanos. Para el tiempo del apóstol que Pablo escribe la primera carta a los Corintios, sí, ya eran hermanos, ¿verdad? Pero no significa, hermanos, que la iglesia fue establecida cuando Jesús resucitó, ni siquiera que fue establecida, hermanos, en su ministerio, porque no concuerdan, hermanos, con las profecías. Hermanos, significaría que Cristo, hermanos, y como ya le hemos mencionado, tenía que morir Cristo en la cruz para poder hacerse de la iglesia, ¿verdad? Tenía que morir en la cruz, y tenía que sentarse en su trono, ¿verdad? Tenía que ser declarado rey para poder reinar, hermanos, ¿verdad? Entonces no puede ser, hermanos, sería dejar a un lado las profecías que apuntaban al día del Pentecostés, cosa que vamos también a notar más adelante. Bueno, ahí se los dejo para que lo mediten. También Jesús habló en singular, edificaré mi iglesia. El hecho de que haya billetes falsos, hermanos, ¿qué nos hace suponer? ¿Alguien les ha salido a ustedes un billete falso? No, hasta ahorita no quiero, no quisiera. Ni legítimos traemos, ni legítimos traemos, bueno. Los del algodón. Pero el hecho de que haya gente que falsifique los billetes, ¿por qué los falsifica, hermano? ¿Por qué creen ustedes que los falsifica? Pues alterar un bien del gobierno, ¿no? Sí, para poder obtener para algo poder de una tener manera provecho de cierta situación. O sea que el hecho de que haya billetes falsos supone que hay billetes verdaderos, ¿verdad? Sí. Y la gente falsifica los billetes para poder adquirir billetes verdaderos. Si hay billetes falsos, hace suponer que hay billetes que no son falsos, es decir, que sí son legítimos. Hermanos, de la misma manera, el hecho de que haya muchas iglesias con diferentes nombres y doctrinas hace suponer entonces que hay una iglesia legítima, hay una iglesia original, que es la que Cristo edificó. Hermanos, Jesús habló en singular, edificaré mi iglesia. No podemos dudar, hermanos, que Jesús sí estableció una iglesia, y las razones son varias. Y la razón primera es esa: Jesús usó la expresión singular, edificaré mi iglesia, y no el plural, mis iglesias. Esa, para empezar, es una razón. Jesús estableció una iglesia, y esa es la primera razón. Jesús usó una expresión singular, no plural. Ok, segunda razón. Jesús dijo, hermanos, que habría un solo rebaño. En Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles. Aquellas también debo traer, a traer, y oirán mi voz a través del evangelio, hermano. Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Jesús dijo que habría un rebaño, un solo rebaño. Y este rebaño, hermanos, según Hechos 20:28, es
la iglesia. Por eso Pablo le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, que cuiden a la iglesia en que el Señor los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hermanos, apacentar es un término que se utiliza para darle de comer al rebaño. ¿Ok? Así que Jesús dijo que habría un solo rebaño, y esa es otra razón. Razón número 3. Jesús tiene un solo cuerpo. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu. Hermanos, Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, según Efesios 5:23. Y si hay una sola cabeza, es lógico que haya un solo cuerpo. De lo contrario, hermanos, sería alguien deforme, que sería algo antinatural. Un cuerpo, una sola cabeza. Una sola cabeza, un solo cuerpo. Así que, hermanos, esa es otra razón válida. Razón número 4. Jesús enseñó la monogamia. Es decir, que el hombre tenga una sola mujer y la mujer un solo hombre. En Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en singular, y los dos serán una sola carne. Por eso Pablo dijo, hermanos, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Así como hay un solo esposo, así debe haber una sola esposa. Y esa esposa es la iglesia. Así que, hermanos, cada persona tiene la libertad de elegir la iglesia de su preferencia. Sin embargo, debe saber que sí existe una única iglesia que Cristo edificó. Y es responsabilidad de cada quien encontrarla, pertenecer a ella, hermanos. Porque a esa iglesia es la que Cristo vendrá a recoger en su segunda venida. ¿Ok? Así que Cristo edificó la iglesia, hermanos. No lo hizo en su tiempo, lo hizo cuando se sentó a la diestra de Dios y edificó una sola iglesia. Vamos a una pausa y regresamos. Padre en el cielo. Padre en el cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en mi alabanza, que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién serás? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Padre en el cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en mi alabanza, que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién serás? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién serás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de estar aquí. Y gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Denle a actualizar, hermanos, si tienen algunos problemitas, ¿verdad?
Punto número 5. Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Punto número 5. Ya hemos hablado sobre el fundador. Ahora quiero que hablemos sobre el fundamento de la iglesia. Y quiero hablarles primero de lo que la Iglesia Católica enseña sobre el fundamento. De todos es sabido, hermanos, que los líderes católicos se basan en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, se basan para establecer el papado. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que Cristo estableció la iglesia sobre Pedro. Fíjense, hermanos, ellos dicen, bueno, voy a leer primero el texto. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, los líderes religiosos, hermanos, en la enciclopedia católica dicen: en Cesarea de Filipo, Cristo le había declarado que él, o sea, Pedro, sería la roca sobre la que edificaría su iglesia, afirmando así que la continuidad y desarrollo de la iglesia se basaría en el cargo creado en la persona de Pedro. Esto es lo que dice, hermanos, la enciclopedia católica. Por eso les digo, en Mateo 16, 13 al 19 se basan para establecer su papado y decir que Cristo estableció la iglesia sobre Pedro. Ellos dicen, hermanos, que a partir de aquí, Pedro fue el primer papa. Según el diccionario teológico enciclopédico del Verbo Divino, hermanos, que es católico, dice que la lista oficial de los papas comienza con el nombre del apóstol Pedro y cuenta con 266 titulares hasta Juan Pablo II. 266 papas hasta Juan Pablo II. Así que si contamos a Benedicto XVI, que renunció, y al Papa Francisco, sumarían 268 papas oficialmente, hermanos, aunque según la historia dice que hubo una papa que fue mujer. Ellos llaman precisamente al papa, a la máxima autoridad católica, le llaman así, hermanos, papa, término que significa padre. Y déjenme decirles, hermanos, que este término, padre, apareció al inicio del siglo III, aplicado al obispo de Roma como signo de afecto y de respeto. Se hizo específico para finales del siglo IV. Y en el siglo VI, la Cancillería de Constantinopla se dirigió al obispo de Roma con el título de papa. Para finales del siglo VIII, hermanos, el título se emplea solamente para los romanos pontífices. Con Gregorio, hermanos, V, el concilio de Pavia estipuló que el arzobispo Arnulfo de Milán no se designara así, es decir, no se designara papa. Fue el Papa Gregorio XI que en 1085 prescribió de modo formal que el título se aplicara definitivamente solo a los sucesores de
San Pedro. Eso es lo que dice, hermanos. Una referencia católica. Pero usted sabe perfectamente, hermanos, que esta enseñanza católica contradice lo que Jesús dijo. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno vuestro Padre, el que está en los cielos. Es decir, que no se puede llamar a nadie como título honorífico. No se puede llamar Padre a nadie como título honorífico. Por tanto, hermanos, Pedro no pudo haber sido el primer papa. Ahora, fíjese usted lo que sí enseña el texto. Hágase las siguientes preguntas muy sencillas. ¿A quién le pregunta Jesús sobre lo que la gente de Cesarea piensa de él? ¿A quién le preguntó? Bueno, pues a sus discípulos. No a Pedro. No le preguntó a Pedro, le preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a todos. Fíjese, en segundo lugar, cuando Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Le hace la pregunta a Pedro o se la hace a todos? Se la hace a todos. Por eso dice, ¿y vosotros quién decís? Tercero, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿fue algo que se le ocurrió a Pedro o no? No, hermanos, no se le ocurrió a Pedro. Fue una revelación de Dios. Por eso que Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Así que el protagonista en esta historia, en Mateo 16, 13 al 19, el protagonista no es Pedro, hermanos. El protagonista es Cristo. Según el contexto, hermanos, así como Pedro había declarado por revelación la identidad de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora Cristo, hermanos, revela la identidad y rol de Pedro en la iglesia. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, Pedro, el nombre Pedro es griego, pero viene de Cefas, y Cefas es arameo. Y déjenme decirles, hermanos, que Cefas en arameo significa roca. Pero en el Nuevo Testamento, escrito en griego, Pedro significa piedra. Hermanos, hay quien pretende decir que Jesús habló en arameo y que Pedro en arameo significa roca. Por eso que cuando Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo, yo también te digo que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que algunos están pretendiendo o lo que están enseñando, hermanos. Aunque si bien es cierto que en arameo Pedro es Cefas y Cefas significa roca, no obstante, los escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego, hermanos, no en arameo. Así que el nombre de Pedro, del griego Petros, que es un término masculino, significa piedra, un trozo de roca. Así que no se puede borrar la diferencia entre Petros y Petra. Mateo, el escritor de este evangelio, hermanos, quería que usted y yo diferenciáramos los términos. Por eso en lugar de poner Cefas, pone Pedro, piedra, para hacer una diferencia entre Petros y Petra, entre Pedro y la roca. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca, hermanos, del griego Petra, es un término femenino. Denota una masa de roca en distinción de Pedro, una piedra.
un peñasco suelto, una piedra que se puede arrojar con facilidad. La palabra Petra, hermanos, es usada también en Mateo 7:24 cuando Jesús dice que aquel hombre edificó su casa sobre la roca. También Petra es usada, hermanos, como cuando Jesús murió y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió y lo sepultaron, hermanos, bueno, lo sepultaron en un sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña. La palabra griega para peña también es Petra, que se refiere a una peña, una piedra grandotota, hermano. Grandota. Si la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia no es Pedro, hermanos, entonces ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, según lo que el contexto, a lo que Pedro acababa de decir, que a su vez había sido revelado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad, hermanos, Jesús edificaría su iglesia. Así que Jesús le está diciendo a Pedro que edificaría la iglesia sobre la revelación que acababa de decir y que Pedro sería una piedra en ese fundamento. ¿Ok? Sería una piedra más en ese fundamento. Hermanos, uno de los más respetados padres de la iglesia, entre comillas, Agustín de Hipona, lo comprendió así. Y fíjese lo que dijo, hermanos. Uno es el bienaventurado Pedro, el primero de los apóstoles, amador impetuoso de Cristo, de quien mereció escuchar, y yo te digo que tú eres Pedro. Él le había dicho, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo le replicó, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré la fe que acabas de confesar. Sobre lo que acabas de decir, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Hermanos, Agustín de Hipona, uno de los más respetados padres de la iglesia, en el sermón 245, hermanos, en uno de sus libros, esto fue lo que dijo. También Juan Crisóstomo, hermanos, uno de los oradores más elocuentes, dice en su homilía número 54, en su homilía de Mateo número 54, fíjese lo que dice. Mas como Pedro lo llamó hijo de Dios para demostrar que era hijo de Dios, como Pedro era hijo de Jonás, o sea, de la misma sustancia del Padre, añadió las dichas palabras, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta confesión de fe. Juan Crisóstomo, uno de los más elocuentes predicadores, hermanos, también confirmaron lo que ya las escrituras decían, que Cristo edificó la iglesia sobre la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a hacer una pausita, hermanos, y regresamos. Te alabaré. Yo sé que solo tú eres Dios, que solamente tú eres Rey, el mismo que vino a Israel, tú eres mi Salvador. Yo creo en ti, Señor Jesús, porque moriste en la cruz. Mi corazón es para ti, tú eres mi Salvador. Victorioso es mi Rey, el gran yo soy testigo fiel. Démosle honra y honor a nuestro Salvador. Victorioso es mi Rey, el gran yo soy testigo fiel. Démosle honra y honor a nuestro Salvador. Gracias, hermano.
Bueno, muchas gracias a nuestra hermana Norma, ¿verdad? Nuestro hermano Rubén Medina dice: la iglesia tuvo su origen en el cielo, su edificador vino del cielo, sus enseñanzas vienen del cielo y su destino final es el cielo. Los grupos humanos tienen su origen en los hombres del mundo, sus enseñanzas son del hombre. Ese es el contraste entre la iglesia de Cristo y los grupos denominacionales. Esto es cierto, hermanos, tremendo. Muchas gracias, hermano Rubén. Está muy bien lo que dice, hermano. Ok. Lo que las escrituras enseñan, hermanos, sobre el fundamento. Por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, la roca es un término aplicado a Dios, hermanos, como atributo divino. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, dice Moisés. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío. Salmo 18:32. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmos 42:9. Diré a Dios, roca mía. De allí, hermanos, que aún el católico irlandés Christopher O'Donnell dice: puesto que en el Antiguo Testamento la roca es a menudo un atributo divino, y muchos salmos, por ejemplo, algunos que ya mencioné, puede decirse que Jesús está concediendo a Pedro el don divino de la constancia, pero Jesús edificaría su iglesia sobre la roca de la confesión cristológica de Pedro. Esto lo dijo, hermanos, el católico irlandés Christopher O'Donnell en su diccionario de eclesiología. Él mismo reconoce, hermanos, que Cristo edificó la iglesia sobre la confesión de Pedro. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que si se hace lo que Él dice, estaremos edificando sobre la roca. En Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pablo también dejó claro que Jesús es el fundamento, hermanos, en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Años más tarde, Pedro recuerda a los hermanos que Cristo es el que sostiene el edificio espiritual. En 1 Pedro 2, 4 al 7. Para que vosotros pues los que creéis en Él, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, una piedra del ángulo se ponía en la esquina de un edificio, que no solo sostenía la estructura del edificio, sino que unía los muros. De la misma manera, Cristo no solo sostiene la iglesia, pues Él es el fundamento, sino también une a los que pertenecen a ella. Mismo Pedro dijo, hermanos, en Hechos 4, 11 y 12, que en ningún otro fundamento hay salvación. Lo dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Jesús hubiera querido establecer su iglesia, hermanos, sobre Pedro, hubiera repetido la palabra Petros. Hubiera dicho: yo también te digo que tú eres Petros, y sobre Petros edificaré mi iglesia. Pero no lo hizo. Simplemente hubiera dicho: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no lo hizo. Hermanos, porque no era sobre Pedro sobre la que Cristo edificaría la iglesia. Los líderes católicos, hermanos, le han dado a Pedro el título de príncipe de los apóstoles.
Eso lo dice el Diccionario de Papas y Concilios de Javier Paredes. Le han dado el título del príncipe de los apóstoles. Título puesto a Pedro, pero que Pedro nunca buscó. Y que no se ve en ningún escritor del Nuevo Testamento que se lo diera, hermanos. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero Pedro, hermanos, en ningún momento se ve que Pedro haya sido mejor o haya sido superior a los demás apóstoles. Hay muchos textos, hermanos, que contradicen eso, ¿verdad? Pero se nos terminó el tiempo, hermanos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Vamos a ir a un coro y regresamos. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos y gracias por los comentarios. Es muy importante, hermanos, que estudiemos sobre la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, sobre lo que la Biblia dice sobre la iglesia, porque a veces hay mucho crisis de identidad, hermanos. Hay crisis de identidad. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a dejarle los micrófonos al hermano Carlos. Sí, buenas noches a todos que nos han estado acompañando en este programa de este martes 12 de agosto y continuar con esta segunda parte del tema sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Les recordamos que a partir de mañana en la tardecita, ahora les voy a quedar mal, ¿verdad? Está el video disponible, así que está ahí en YouTube para que lo puedan estar ustedes checando, y a través de nuestra página de Facebook, ahí ponemos el enlace, ¿verdad? Para que puedan ustedes conectarse a nuestro canal y ahí poder estar nuevamente viendo o escuchando el programa. Asimismo, les recordamos que también lo pasamos a solamente audio para aquellos que les gusta guardar archivos de diferentes temas, ¿verdad? De varios hermanos, y entre ellos pueden estar los de nosotros, los programas, ¿verdad? Y llevarlos ahí en sus dispositivos móviles, en sus USB y diferentes medios electrónicos para estarlos escuchando cuando anden ahí fuera o cuando vayan ahí viajando, ¿verdad? A algún lugar, ahí para que puedan estarse entreteniendo un poco, ¿verdad? Estar escuchando mientras conducen, o ahí en las grandes ciudades, ahí el tráfico, ¿verdad? Que los agarra a medio camino, ¿verdad, Beto? Allá en aquellos tiempos cuando te agarraba allá en el centro de Houston. Así que pues los invitamos también a que está esa opción para todos ustedes. Así que pues les recordamos que tenemos otro programa, ¿verdad? Y se transmite los sábados a las 10 de la mañana. También en esta misma página donde nos están siguiendo en la transmisión. Es un programa hecho por jóvenes aquí de diferentes congregaciones, y los invitamos a que puedan escucharlo. Dan también un devocional y algunas secciones, ¿verdad?, interesantes relacionados con la palabra de Dios, y algunas cosas curiosas que pasan alrededor de este planeta. Así que los invitamos todos los sábados.
o que también les digan a sus jovencitos, a sus hijos que miren este programa o que lo escuchen. Así que todos los sábados a las 10 de la mañana el programa de retos, y no se pierdan, solamente ese es el cambio de día porque es en la misma página. Así que pues les agradecemos también el esfuerzo que realizan, ¿verdad?, al estar apartando un tiempo de sus actividades o algunos compromisos. Y pues un saludo a todos los que también a través del chat estuvieron con nosotros. Ahí está nuestro hermano Rubén García, nuestro hermano Rubén Medina, Karime Godoy, también estuvo nuestra hermana Norma Elena Acevedo. Un saludo a nuestra hermana y gracias por el comentario. Nuestro hermano Isidoro Arellano allá de Córdoba, Veracruz. Nuestro hermano, un saludo. Alfredo Flores Gastelum, nuevamente, que nos está sintonizando allá si mal no me equivoco, de Sonora. Así que un saludo. También estaban acá está un usuario, ¿verdad?, que puso Iglesia de Cristo Ayapel. Ahí está. Así que y a Juan Ramón Chávez. Juan Ramón Chávez. Así que a todos nuestros hermanos que han estado acompañándonos en esta noche. No sé si tengan algún anuncio de parte de ustedes que les hayan pedido a algún hermano que lo transmitan. Sí, pues el hermano pues ya son dos hermanos que ya no me acuerdo ni cómo se llaman. el hermano hay un hermano que nos dijo que anunciáramos un seminario que se va a llevar a cabo el día 13 de septiembre de este año. El 13 de septiembre en Francisco y Madero, cerca de Torreón, Coahuila, hermanos. Francisco y Madero, cerca de Torreón, Coahuila. El día 13 de septiembre de este año dará inicio a las 10 de la mañana. Y pues el seminario bíblico en Houston, hermanos, o la conferencia bíblica en Houston, es hasta el año que viene, 2015, del 1 al 3 de abril. Que también un hermano me ha pedido que lo anuncie. Así que ahí están los anuncios, hermanos. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos la disposición de estar escuchando el programa como cada martes. Ya hay muchos hermanos que cada 8 días pues lo reconocemos, ¿verdad? Y que están ahí en el chat, pero hay otros también que pues no comentan, no entran en el chat, pero que están cada 8 días al pendiente, al igual que a todos los que dejan sus comentarios, ¿verdad? Ahí en nuestra página de Facebook. Ahí le agradecemos a nuestra hermana Petra Santos, si no mal me equivoco, ¿verdad? Su comentario, y qué bueno que también los temas le estén ayudando en su crecimiento espiritual, ¿verdad? Como ella lo ha comentado ahí. Así que igualmente a todos aquellos que también hacen la labor de compartir y de usar este programa, ¿verdad?, para edificación de los hermanos en otros lugares. Así que pues si no hay otra cosa, les agradecemos grandemente, que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus familias, a la iglesia más que nada, ¿verdad?, donde se reúnen ustedes cada actividad de la iglesia. Y si no hay otra cosa, pues le pedimos a Carlos que nos despida con la oración, y los esperamos el próximo martes en Actualizando Nuestra Fe, y el sábado en Retos a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Para aquellos que viven en otro país, ahí revisen el uso horario, ¿verdad?, con la Ciudad de México, y ese es el resultado en la diferencia de horario que van a tener. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias porque en estos momentos de esta noche permitiste que se expusiera un poco de tu palabra, permitiste que nos edificáramos y que conociéramos más de las escrituras y de las cosas que están en ella escritas. Señor, te pedimos que todo lo que se haya dicho haya sido de beneficio para la vida de cada uno
de los que hemos estado escuchando en estos momentos. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo a todos que laboramos aquí en este ministerio de la radio. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas y sigas prosperando para que este trabajo que hacemos para hablar más de tu palabra siga adelante. Señor, de igual manera te pedimos que tú bendigas a todos aquellos los cuales están en estos momentos escuchándonos, sigues bendiciendo a ellos, a sus familias y a las congregaciones donde ellos se reúnen. Señor, sigue bendiciendo y sigues ayudando en todo. Bendice a cada uno de nosotros en esta noche, síguenos prosperando. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Te quiero mucho, que Dios te cuide, te voy a extrañar, te esperaré, Dios te bendiga, te quiero igual, te quiero mucho, que Dios te cuide, te voy a extrañar, te esperaré, Dios te bendiga, te quiero igual, te quiero mucho, que Dios te cuide, te voy a extrañar, te esperaré, Dios te bendiga, te quiero igual. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.